conductor, sino que pensemos que los artículos deben de estar en un solo tema. Uno de ellos, el que se había propuesto inicialmente, podía haber sido sobre el Golfo de Urabá y sus transformaciones sociales, culturales y políticas. Pensar un área metropolitana del Golfo de Urabá. ¿Cómo podría ser un área metropolitana o ser o tener otra connotación como lo había propuesto un profesor Gerardo, economista agrícola de la Universidad Nacional y que ha trabajado ya en varias ocasiones con planeación municipal? La otra podría ser que tomáramos, por ejemplo, el concepto del nuevo indicador del PIB, que es la felicidad urbana. Pensar esa felicidad intersubjetiva como lo plantea Yuval Noah Harari y a partir de allí intentar construir nuevos indicadores territorial o de economía local. Me parece que esa podría ser otra alternativa. Lo importante o lo que yo les planteo y que les ruego es que, dado que la universidad, la ESAP, hoy me reúno con ellos por la política editorial. Salió un documento, el cual hoy vamos a discutir, y hay presupuesto para libros, productos, por ejemplo, como el diplomado, libros monográficos, libros en los cuales participan los docentes de planta haciendo nueva escritura y nuevo mercadeo institucional a partir de lo que nosotros hacemos. Entonces, de acuerdo a ello, hay dinero. Y si hay ese dinero, si hay esa posibilidad de dinero, qué bueno sería entonces que pudiéramos pasar todos los filtros que va a demandar el sello editorial. Es decir, el libro que nosotros hagamos pasa a pares para que pueda ser publicado. Entonces, aquí hay una posibilidad muy grande, muy buena, permítame. Muy buena en el sentido, señores, de que si lo logramos, vamos a tener un libro de alto impacto. Va a ser mercadeado por la misma institución, va a tener el sello editorial y tiene una connotación, es que sea libros de producción científica. Y yo creo que nosotros somos capaces de sobra. Entonces, para que nos vean con mayor seriedad, les propongo que hagamos la línea que demanda, o sea, que tengamos un solo tema, que abordemos un solo tema y lo organicemos por capítulos. Eso podría ser algo excelente. Y hay una estructura que ya tiene la política editorial de los libros, que sacó la Facultad de Investigación. Como hoy la pena la vamos a discutir, ya está escrito, es un documento de 26 páginas. Como hoy vamos a discutir, hoy la aprobamos. Entonces, una vez que la tengamos aprobada, yo inmediatamente les digo, señores, esta es ya que debe tener, pero esa es una simple como presentación del libro. Entonces, eso es lo que yo les propongo. O que nos vamos por el lado del Golfo de Urabá, mirando la alternativa de esos nuevos cambios que plantea el Golfo de Urabá, sobre todo en su zona bananera, tomando al menos 9 municipios de esa zona bananera, en la cual se levanta todo un diagnóstico. Y ahí podría ser una muy buena alternativa. Y que la discusión está como lo planteó el profesor Gerardo, es hasta dónde somos capaces de pensar un ordenamiento territorial para la transformación política y social que actualmente se viene dando a raíz de esa gran inversión, tanto de los 3 puertos marítimos como el puerto seco de Mutatá. Entonces, mirar todo ello, mirar las implicaciones, mirar los pros y los contras, hacer una discusión de lo que va a demandar este nuevo polo de desarrollo que le va a dar vida al PIB directamente de Antioquia y que lo puede llevar fácilmente a más del 40% dentro del PIB nacional. 27, en este momento participa con el 17, más el 13 sería 20, 30, más o menos el 30%. Entonces, habría que pensarlo en esos términos. O pensarlo
en los términos, por ejemplo, de los nuevos indicadores del PIB por el lado de la felicidad urbana, ¿cierto? Que lo había planteado Paul Fitoussi, que planteó Amartya Sen y que planteó Joseph Stiglitz. Entonces valdría la pena. Yo tengo muy buena bibliografía de ello que puedo poner ahí. Es eso, definamos un solo tema, no más. Eso es lo que yo les pido. Esa es la presentación que quería hacer, profesor Ramiro. Y a partir de allí, de donde tomemos decisión, si yo tengo algo ya adelantado, inmediatamente les coloco las bases de datos que tenga ya realizadas. Y si no, pues nos tocará comenzar totalmente de cero. Es eso, excelentísimos profesores, y gracias, profesor Ramiro. Profesor Emilio, muchas gracias por la presentación. Sugiero en consecuencia que podamos abrir la conversación sobre por lo menos esas tres posibilidades que has presentado. Específicamente el eje Urabá con la perspectiva metropolitana y multilateral, que nos parece un tema que hemos venido concertando, profesor Ángel Emilio, muy importante. El segundo, propiamente, el tema de indicadores en perspectiva de ordenamiento territorial, también para aquella perspectiva regional y subregional, profesor Ángel Emilio, profesores todos, me parece muy importante. Y ese tercer elemento de poder identificar con perspectiva de América Latina algunos elementos que nos permitan escribir sobre el factor de la relación Estado, coberturas y felicidad urbana. Bueno, ahí hay tres temas, profesor Ángel Emilio, como lo has planteado, que nos parecen claves y donde podemos afinar una buena propuesta. El tema de la política editorial, profesor Ángel Emilio, me parece clave. No la conocía para efectos de tener una publicación digital que no solo sea para efectos de la extensión del diplomado, sino también para los CEVELAC. Insisto en eso, profesor Ángel Emilio, porque me parece clave que los profesores también vayan, los que no tienen alguna trayectoria en ese escenario, la alcancen, y los que ya la tienen, pues vayan confirmando, sobre todo porque esa productividad va a servir para las mediciones, quienes de ustedes estén en grupos de investigación, va a servir para la medición que se abre pronto de concursos para la siguiente valoración de grupos y de investigadores. Profesor Ángel Emilio, ahí se abre la conversación, están esos tres escenarios como los he intentado sintetizar. Lo que sugiero ahí, profesor Osmar, profesor Gustavo, es coincidir en algunos de ellos, eventualmente, profesor Ángel Emilio puede constituir tres ejes temáticos del libro para construirlo en partes. Si el número de capítulos va a ser numeroso, pudiéramos pensar en la publicación que tenga tres componentes, o sea, como tres partes del texto. Creo que eso lo podemos concertar en la conversación, pero ahí hay tres escenarios. Y me parece muy importante, profesor Ángel Emilio, porque en la medida en que te escuchamos, voy integrando cada uno de los ejes con los módulos. Por ejemplo, si fuera el primero de la perspectiva metropolitana de una gran región integrada multilateralmente, hay un tema del módulo 3 del diplomado. El módulo 3 que inician ustedes, el profesor Ángel Emilio y el profesor Carlos Hugo, en 2 semanas. Ese módulo está dirigido a multilateralismo, economía institucional, finanzas gubernamentales y desarrollo territorial, profesor Ángel Emilio. Ahí habría un eje en el primero que acabaste de indicar, que se integra al tercer módulo del diplomado. De modo que ahí tenemos un contexto para empezar a escribir esos capítulos. Cuando planteaste el tema de ordenamiento territorial y prácticas institucionales en torno a los aplicativos en Colombia, ese es el cuarto módulo, que es propiamente un tema de nuevas gerencias aplicadas y demás. Y el tema de estado, cobertura y felicidad con indicadores sería, en buena parte, el segundo módulo del gobierno, lo que el profesor Gustavo ha presentado en el diplomado como capacidad de gobierno y gobernanzas aplicadas territorialmente. El profesor Jaime, le sugiero entonces que tu conversación se inscribe igualmente en los por lo menos 3 módulos del diplomado, el segundo, el tercero y el cuarto, lo que nos da justificación académica para avanzar en esos capítulos. Profesor Ángel Emilio, todo sugiero entonces que hablamos la conversación y el objetivo será poner compromisos de, insistimos, tiempos de alguna versión preliminar, tiempos de una versión final para la compilación y la publicación final con ISSN, perdón, en materia de publicación digital.
Profesor Jaime, si en algún momento esa política de publicaciones de SAP internamente nos sirve y después adelantar algún aspecto que nos dé lineamiento, pues ya estaremos atentos a tu orientación en el tema. Sugiero en consecuencia, profesor Esmar, que abramos la conversación sobre el punto y llegar a algunos acuerdos sobre el tema. Profesor Jalil, muchas gracias por la presentación. Profesor Esmar. Bueno, profe, tenemos a dos profes con el deseo de participar. Entonces, escuchemos al profe Gustavo y luego al profe Carlos Arturo. Profe Gustavo. Sí, gracias, Osmar. Buenos días para todas y para todos. Sí, creo que entonces es fundamental que conozcamos ese tema de la política editorial, pero en principio pues mi comentario va en la dirección también de lo que dice el profe Ramiro. Yo veo una dificultad en la propuesta del profe Ángel Emilio de hacer un libro sobre un tema específicamente. Lo veo complicado porque no todos, digamos, trabajamos en esa misma línea de esos dos temas o de un único tema, y adaptarnos en este momento a un tema, creo que no conseguiríamos textos de suficiente nivel o de calidad, porque si no va a estar, lo que escribamos no va a estar soportado como ya en un proceso formativo y de investigación, es difícil pues que entonces lleguemos como a ese nivel. Entonces yo en esa medida pienso que sería conveniente, y además también para que el proyecto refleje la estructura del diplomado, pues hacerlo por secciones, como dice el profesor Ramiro, bien sea con los módulos del diplomado o también con referencia a la propia matriz que hemos venido trabajando, donde algunos trabajos se inscriban en la parte de la historia o de la historiografía de la administración pública, donde otros hagan más referencia a las organizaciones públicas y otros a las técnicas. Pues lo dejo como propuesta también, como que sería lo más conveniente, pero pienso que a partir del diplomado, el ejercicio que cada docente ha venido haciendo es unir su experiencia investigativa y su saber acumulado a este diálogo que les estamos proponiendo desde el diplomado. Entonces, creo que ahí ya se ha ganado camino para que cada uno entonces presente su propuesta, cada uno de los presentes, y ya hagamos ese compendio por secciones y organicemos el trabajo, digamos, ya con los criterios editoriales que nos plantea la SAP. Pero pienso que estoy de acuerdo que esos, digamos, los textos, cuando se enfocan en un tema específico, como dice el profesor Ángel Emilio, pueden generar más impacto. Eso es verdad, pero también el impacto depende de la calidad de lo que se escribe. Entonces creo que eso va a necesitar trayectoria en el tema, y no la tenemos. Yo, por ejemplo, no la tengo en esos dos temas planteados por el profesor Ángel Emilio. Entonces ahí yo vería una dificultad. Entonces dejo pues también como ese punto de vista ahí para continuar la discusión. Muchas gracias, Osmar. Gracias, profe. Profesor Carlos Arturo y luego el profesor Gerardo. Bueno, buenos días, señores. Muchas gracias por la invitación. Digamos que aquí se abre pues el espectro de hipótesis, y gracias, David. Y eso pues nos genera unas dimensiones tanto espaciales pues como, digamos, de tipo cronológico. En el campo que yo manejo, pues que es el campo internacional, en relación con logística y la parte de relaciones internacionales, a mí me parece interesante el abordaje desde ese enfoque, que pronto la construcción del libro sí tenga, digamos, esa visión desde la internacionalización. Y entiendo a Mauricio, perdón, a Gustavo, en comprensión que de pronto no hay mucho conocimiento en relación con ello, y también apropiándonos del ejercicio que nos dispone el diplomado en la matriz, pero creo más cercano desde mi posibilidad de trabajar que podamos desarrollar, digamos, algunas evidencias ya demostradas en esos desarrollos a partir de lo que hay experiencia a nivel en Europa. Digamos que el comportamiento del desarrollo obedece más a la relación, o por lo menos a ese paso que da, a esa decisión de internacionalización de un país o de una región.
En esa dimensión creo que sea posible construir documentos, y creo que seguramente en relación con lo que se viene del desarrollo que va a haber para la zona en relación con la apropiación del plan de ordenamiento, de los ordenamientos territoriales y de los enfoques y de los planes básicos, hay que ponerlos a conversar, porque la zona de pronto puede estar muy dispersa, pero los impactos que se vienen, si verdaderamente seamos nuevos en el asunto, creo que es por ese lado que debemos comenzar, es cómo vamos a preparar la logística territorial precisamente en esta zona que se viene encima, y más por lo estratégico que viene a corresponder esta parte del país. Ese sería pues como mi aporte, señores. Muchas gracias. Muy buenos Gracias, días. profe. Profesor Gerardo. Muy buenos días. Yo pienso que es muy importante. Nosotros estamos en un diplomado y estamos pues mirando una serie de elementos, teorías, enfoques, pero me parece que es muy importante que, si bien nosotros podemos teorizar y seguir teorizando, es muy importante que haya un plano de aplicación, por lo menos como lo decía el profesor Ramiro y el profesor Ángel Emilio, que yo pues me voy como en la línea de que me parece importante que nos ubiquemos en una región, porque perfectamente el profesor Ramiro ya lo decía, es que si nosotros tenemos con la propuesta de trabajar sobre un territorio específico, cada uno de los módulos del diplomado podíamos llevarlo ahí, cada uno con sus fortalezas en finanzas territoriales, en el tema de internacionalización. Por ejemplo, Urabá es una región que está en internacionalización, es un entorno urbano-rural, ahí habrían análisis, los componentes financieros en la subregión de Urabá. Obviamente, inclusive ya se acotó un poco no hablar de todos los municipios de Urabá, sino, por ejemplo, de lo que sería la propuesta de lo que sería la región central de Urabá o la zona central de Urabá, cerca de 9 municipios. Entonces, si nosotros hacemos el esfuerzo de cada uno desde su perspectiva, digamos, hacer los aportes, escribiendo, digamos, un artículo que se pueda articular en el libro pues, que se plantea, podríamos hacer un trabajo mucho más aportante. O sea, teorizar, pero también tener una fuente territorial o un escenario territorial donde llevemos todo esto que estamos, digamos, considerando. Por ejemplo, me parece interesante que fuese sobre ese plano, no que todos pues, empecemos a teorizar, digamos, en lo internacional, en lo local, en lo regional, sino si hay, digamos, ya y en eso hay bibliografía. Si lo tomamos, y voy más como con la línea que plantea el profesor Ángel Emilio, de ubicar, digamos, en un territorio, Urabá, que es una subregión, digamos, que es de amplia expectativa, que requiere, digamos, un análisis. Por ejemplo, mira ahora con todo lo que es la apertura con el túnel del Toyo, como Urabá queda a 4 horas de Medellín, a 5 horas. Urabá quedó integrado a Medellín, ¿sí? Igualmente, toda la región de Antioquia pues se está, digamos, acercando y se está volviendo mucho más litoral, o sea, está mirando mucho más hacia el Golfo y hacia el mar. Entonces, todos esos cambios de perspectiva, como está, también nos deben llevar a hacer un esfuerzo de análisis, de poder inclusive mirar como laboratorio. Me ha parecido interesante el tema de Urabá, precisamente porque ahí podíamos aplicar todo lo que estamos viendo, ¿sí? Desde la parte perspectiva metropolitana, el multilateralismo, las finanzas públicas, el desarrollo territorial, pues como lo decía Ramiro, en ese módulo 3, así hablar de ordenamiento territorial, hay docentes que cada una de estas áreas podíamos hacer aportes, las nuevas gerencias aplicadas. Valga decir que el municipio de Urabá, la ciudad núclea de la subregión de Urabá, es un modelo administrativo, había que mirar ahí qué han hecho, pero a la vez que pueden mejorar. Y mirar, por ejemplo, lo que se plantea a nivel del desarrollo corporativo, cómo la región viene avanzando, las nuevas gerencias aplicadas, la posibilidad de las APP, asociaciones público-privadas, la capacidad que tiene la región como un todo para mirarse bajo nuevas gerencias públicas, las capacidades de los gobiernos públicos. O sea, teniéndolo, digamos, sobre un territorio específico, yo creo que haríamos un trabajo mucho más aportante, porque si lo dejamos abierto, pues saldrán cosas muy buenas. Pero si lo concentramos, haríamos el esfuerzo, ya vendría el trabajo con lo que orienta el diplomado, que ese sería el gran producto pues, del diplomado. Podríamos
con la buena asesoría de los docentes, de los que están coordinando pues, la parte académica, ir articulándolo. Entonces, cada uno en otro día, bueno, yo le apunto a este tema. Yo tendré que buscar de Urabá para mirar entonces en el desarrollo gerencial, en el desarrollo humano, inclusive el tema de las estructuras de políticas en el entorno de las nuevas felicidades y demás. También podía hacerse un esfuerzo de escribir algo sobre la subregión, ¿cierto? Es que en Urabá hay investigación. Todo lo que ha hecho, digamos, la Cámara de Comercio, lo que ha hecho Corpurabá, allá hay una agencia de cooperación al desarrollo, hay una DEL, etcétera. Entonces, yo creo que habría insumos. Yo me atendría, pues me gustaría mucho que fuera sobre un eje territorial y sobre todo que eso podría luego replicarse a otras subregiones del departamento. Entonces, me parecería que sería mucho más productivo, sería mucho más aportante no solamente al departamento, sino también hacia otras regiones del país, toda vez de que es una necesidad que se tiene. Entonces, yo estaría más como en la línea de aprovechar todo lo que estamos trabajando, inclusive la matriz, ya la matriz allá, ¿cierto? Ponerla en contexto de la... O sea, haciendo un trabajo que sea teórico, pero también que baje mucho al plano aplicado. Ese sería pues mi aporte. Gracias. Gracias, profe. Profesor Ángel Emilio. Señores, les acabé de colocar en el chat un documento sobre felicidad urbana en el Golfo de Urabá. Ahí tengo una muy buena base de datos. Ese es un documento sin publicar. Esta semana con miras a enviarlo a una revista para publicación. Mírenlo, observen ese dato y miren la riqueza de lo que se puede extraer, Yo quiero decirles que para muchos este tema es un tema nuevo, pero es un tema desde la aplicación de nuestro saber disciplinar. Es un tema que, a mi opinión, sería de interés nacional, dado que más del 33% de los recursos de la 4G se fueron solo para el Golfo de Urabá. Entonces, miren que es un tema que le interesa a la misma presidencia, que está en boga, digámoslo así, en el contexto internacional, como dice el profesor Carlos y el profesor Gerardo. Entonces, yo creo que desde nuestras disciplinas podemos comenzar a aportar y hacer algo nuevo. En los otros temas, todo sería, al menos para mí, sería un tema nuevo, porque nada está totalmente escrito, ni nada está dicho. Simplemente es, hombre, si allá está apuntando el desarrollo territorial, si ahí hay una región en la cual todo hay que reconstruirlo, hay que hacerlo, en la cual se está dimensionando un cambio cultural demasiado alto, hombre, ahí es donde hemos de estar nosotros los de la Escuela Superior de Administración Pública. Y lo único que nos está pidiendo la SAF es que el texto no puede ser inferior a 80 hojas. Y yo sé que puede salir más de 80 hojas. Entonces, entre todos nos vamos colaborando, vamos trabajando en equipo y ya después decimos qué debería ir primero, qué debería ir segundo y así hasta que entreguemos un buen documento que pueda ser de gran impacto de la SAP de Antioquia. Si gran parte de la inversión se está realizando en Antioquia y tenemos gente allá y hay un núcleo que va a ser ese es el municipio núcleo. Y el otro que estamos diciendo como municipio núcleo es Dabeiba, pero Dabeiba no hace parte del Golfo Urabá. Pero estaría un poquitico cerca. Lo que es ello. Y el solo hecho, piensen ustedes, de que Turbo es distrito portuario. Mire que desde ahí podemos abordar diferentes tópicos. Creo que ahí sería un buen ejercicio. Es decir, nada está hecho, todo está por hacer. Todo lo que nosotros hagamos siempre es una construcción
a responderle a los desafíos que nos plantea en este momento la historia. La historia se está tejiendo alrededor del Golfo de Urabá. Nosotros debemos de estar allí con los ojos bien abiertos, porque sería una discusión hermosa. Eso es lo que les quería decir. Entonces, ahí se les envié en el chat, les coloqué ese documento que puede ser que les guste. Mírenlo nomás. Yo tengo esa base de datos. Gracias. Gracias, profe. Profesor Mauricio. Sí, muy buenos días para todos y todas. Yo ya, digamos, apoyándome en todo lo que hemos conversado el día de hoy y observando las realidades del país, a mí me parece muy importante que nos concentremos en esa zona que va a estar inmersa dentro del, digamos, de la ciudad-región del mundo, lo que nos propone a nosotros hoy la OCDE, que ya somos socios allí. Entonces, en aras de pensarnos en la realidad económica, política y social que tenemos hoy en nuestro país y que somos y vamos a tener los ojos puestos en el mundo sobre el Golfo, me parece que es muy importante concentrarnos allí. Desde allí podemos hablar de temas políticos, de desarrollo, de impacto ambiental, de impacto en la educación, como nos lo propuso o como nos lo propone la OCDE, ¿cierto? Entonces, yo pienso que la construcción de este libro debe ir encaminada a ese tema en específico, a entender la realidad que hay allí, cómo le vamos a aportar nosotros al sistema mundo a partir de allí. Digamos que ustedes pensarán, está siendo muy ambicioso el profesor Mauricio. No, no es ambición, simplemente es entender que tenemos las potencialidades, como lo decía el profesor Carlos, del desarrollo, nos podemos internacionalizar, es un elemento para internacionalizarnos y es lo que está demandando hoy, digamos, el sistema mundo. La región de Urabá la tenemos que empezar a mirar. Yo incluso voy en la línea del profesor Ángel Emilio, es pensarnos que, por ejemplo, tenemos hoy a Turbo como un distrito portuario y ya ahí hay unos ojos puestos cuando tiene esa categoría especial, diferencial ante la región. Entonces ya uno ve Urabá como una ciudad-región. No entender que apartado Turbo, Necoclí, Arbolete, no, es una ciudad-región. Entonces, a partir de ahí, mi propuesta es seguir en la línea que nos propone el profesor Ángel Emilio sin, digamos, nutriéndonos de todos los otros elementos, porque finalmente uno va con el otro. Se concatenan todos los saberes y todas las disciplinas allí y los temas pueden generar un nuevo conocimiento. Y un nuevo conocimiento, como nos está diciendo la ESAP hoy, que sea aplicado, que se pueda aplicar a la realidad. Entonces yo sí que considero que podríamos pensar y darle mucha fuerza al tema de esa área metropolitana o el distrito metropolitano, no sé cómo vamos a llegar a llamarlo, pero sí entender que los ojos nuestros deben de estar allí. Yo sí estoy de acuerdo con el profesor Ángel Emilio en ese sentido y aportarles que no olvidemos que debemos estar inmersos dentro de esa lógica comercial y desarrollista que existe hoy entre Colombia como miembro o socio de la OCDE. Entonces hay que pensarlo también así. Muchas gracias, compañeros. Gracias, profe Mauricio. Profe Abelardino. Gracias, profesor Osmar. Muy buenos días para todos los docentes. Un saludo especial. A mí me parece pues, que las dos propuestas del doctor Ángel Emilio son muy importantes, muy válidas. Pero quisiera en el área o en el tema referente a la región de Urabá, y es que la ESAP en este momento tiene setup en diferentes municipios de esa zona. Y pienso que es un mecanismo muy importante de penetración el involucrar también a todos los estudiantes que se tienen en los distintos setups y desde los distintos núcleos temáticos. Como expresaba el doctor Gerardo, pues es una serie de conocimientos, de esfuerzos que pueden confluir en un gran proyecto. Repito, independiente pues del tema, que ambos son muy bien seleccionados por el doctor Ángel Emilio,
pienso que en el caso de Urabá se daría una fortaleza mayor y tendríamos un impacto con los estudiantes, futuros administradores públicos territoriales de esa zona antioqueña, y esto daría pues una mayor relevancia al proyecto. Era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, profe Belardino. Profesor Beltrán. Muy bien, buenos días, compañeros. Bueno, escuchándolos a todos los que han participado antes, me parece que había que concatenar. No, digo que las dos propuestas de los dos temas se pueden concatenar y tomar la idea de uno de los compañeros, de Gerardo, que se tome una misma línea territorial, en este caso Urabá. Y ahí yo retomo una experiencia de hace muchos años que hizo la ESA territorial de Antioquia con otras directivas, y se estudiaron varias subregiones y se entregaron unos documentos. No sé si Ramiro o alguien pues tiene conocimiento, esos documentos pues existen ahí en la biblioteca. Entonces ahí sería como recuperar la historia del ESA aquí en Antioquia, que hizo unos aportes a través de unos estudios con profesionales multidisciplinares. Entonces yo consideraría y propondría pues como a consideración de los compañeros, escuchando a Gustavo, que me pareció válido, uno escribe y profundiza sobre lo que sabe. De resto a veces uno no puede meter en otros temas porque quedarían, digamos, muy pobres en conceptualización y en profundización. Entonces yo consideraría que podríamos como conjugar en que haya esa línea territorial que sea Urabá. Y a partir de eso, digamos, desde lo que propone también Ramiro, que nos encasillemos a partir de los módulos, escribir un subtema desde nuestros saberes. Y lo que propone pues también el compañero Ángel Emilio, que me parece interesante, pues no quedaría desenfocado, porque ese podría ser un tema para tratar de Urabá. ¿Cierto? ¿Cómo serían esos indicadores para los que tengan pues buen manejo? Porque también es válido, eso no es tan fácil, los que no tenemos pues esos saberes específicos, uno empezar a plantear indicadores o crearlos. Entonces, como para concluir, yo consideraría que podríamos ponernos de acuerdo en que trabajemos como línea territorial Urabá. Segundo, tener como perspectivas cada uno de los 4 módulos, y desde nuestros saberes hacer una propuesta de cómo sería el artículo. Eso sería como lo que yo aportaría en esta discusión. Gracias, profe. Y el profe Gustavo. Sí, profe, esta discusión está bien interesante. Mire, yo creo que tenemos que hacer el siguiente examen, es decir, ¿quiénes de los aquí presentes hemos estudiado el tema territorial de Urabá? Y si tenemos alguna línea de investigación que nos esté aportando información para eso, yo creo que efectivamente sería muy valioso. Y lo que pasa es que también pienso en cuál es la responsabilidad de nosotros como ESAT, ¿cierto? Si nosotros sacamos un texto a hablar sobre la subregión del Urabá y de pronto a proponer cosas, entonces también la pregunta va a ser cuál es el fundamento de esas propuestas, cuál es el fundamento de esos análisis para una región, ¿cierto? Y desde mi punto de vista, el fundamento para eso tiene que ser un proceso de investigación. El diplomado tal vez no tiene ese alcance. El diplomado tiene el alcance de tomar un objeto y llevarlo hasta su análisis conceptual y empírico. Eso se hace en un proceso de investigación, en un proyecto de investigación. Entonces, pero creo que no sería incompatible, y también, digamos, en esa línea de lo que acaba de plantear el profesor Beltrán, que nos pensemos una estrategia mixta, sea dentro del mismo libro o sea con textos aparte, porque dentro del mismo libro podríamos pensar en una parte más general sobre administración pública, donde todos podamos aportar desde lo que sabemos, pero también que haya una especie de sección sobre caso de estudio o tal, donde el territorio ya se vuelve central, y ahí sí, digamos, quien tenga elementos de peso para entrar a hacer recomendaciones o análisis de ese territorio, pues bienvenido y muy valioso, ¿cierto? Entonces creo que podemos pensar ahí una figura intermedia que compatibilice esas dos perspectivas, porque seguramente aquí hay profes que no estamos trabajando
o ni en el tema felicidad o ni en el objeto territorial Urabá. Entonces, para que pensemos una alternativa que nos una a todos. Era eso, profe. Gracias, profe. Profe Ramiro. El micrófono está reactivo. Bueno, gracias, profesor Osmar. Yo observo dos planos y esos dos planos están integrados desde luego, y debo partir por decir que me parece muy importante el número de profesores que han concurrido a la reunión de hoy, profesor Osmar, profesor Ángel Emilio, profesor Gustavo. Me parece muy importante porque eso nos da también muchas señales del valor académico de cada uno de los profesores en sus disciplinas. El valor académico de los profesores en cada una de las disciplinas y la pertinencia de la administración pública para nosotros como objeto de estudio. Eso me parece muy importante. Pero además, las posibilidades que el diplomado ha generado en nosotros para encontrarnos y conversar de estos temas. Profesor Osmar, profesor Ángel Emilio, profesor Gustavo, yo identifico dos escenarios que quiero presentar. Uno, el profesor Ángel Emilio sugiere, en el que ya el profesor Gerardo, el profesor Mauricio han indicado, hay ejes fundamentales de trabajo. Ese me parece un muy buen escenario. Pero también identificó el otro, donde hay la opción de que desarrollemos la matriz en cada una de sus secciones, o por lo menos una de ellas, en materia de administración pública. Es muy probable que esa sugerencia que va a presentar sea salida de contexto, pero igual quiero presentarla. Como hay un número importante de profesores y desde luego con trayectorias académicas y disciplinares, podríamos pensar, profesor Ángel Emilio, profesor Gustavo, profesor Osmar, en dos publicaciones. Como es digital, no nos va a cargar costos y demás. Me disculpan que me vaya después a ese terreno tan pragmático, pero no nos va a cargar costos. Ese sería un escenario. Podríamos pensar en dos publicaciones, una de orden aplicativo del pragmatismo institucional, que sería Urabá como eje territorial, profesor Gerardo, y otra, profesor Gustavo, más en perspectiva de fundamentación de la administración pública como objeto disciplinar. ¿Qué me parece importante? Podríamos tener dos publicaciones, repito, eso tiene un trabajo muy arduo de cada uno de nosotros, pero lo haríamos, esa sería una opción. La otra opción sería la que el profesor Gerardo, el profesor Beltrán, el profesor Gustavo han sugerido, que pudiéramos tener una sola publicación, profesor Ángel Emilio, por secciones, que también se puede. Es decir, tener una gran parte con capítulos y una segunda gran parte con capítulos. Sería otra posibilidad en la línea de lo que sugiere el profesor Beltrán y el profesor Gustavo. En ambos casos, cualquiera sea las sugerencias que pudiéramos acoger, profesor Ángel Emilio, sería asesorar. Pues nosotros asesoramos. Cuando digo nosotros me refiero al comité académico conformado, el profesor Ángel Emilio, el profesor Gustavo, el profesor Carlos Hugo, el profesor Osmar y yo, y desde luego ustedes estarían ahí acompañándonos en ese tema de la construcción. Sugiero ese elemento porque observo esos dos escenarios, profesor Ángel Emilio, profesor Mauricio, en la conversación que estamos compartiendo, lo que además reitero, me complace muchísimo porque, imagínense, pensábamos en un libro y que íbamos a tener alguna dificultad para armar los capítulos, y en cambio tenemos ahora una tremenda perspectiva de aportes académicos. Profesor Ángel Emilio, me parecería muy importante. Presento esa sugerencia, profesor Mauricio, todos, y desde luego reitero, lo más importante es que vamos a tener la oportunidad de la asesoría primero, y segundo, de fortalecer nuestros currículos ante Colciencias. Quienes lo estén iniciando, vale, y quienes lo tengan consolidado, pues lo consolidamos y le aportamos a esa consolidación. Gracias, profesor Osmar. Gracias, profe Ramiro. Profesor Carlos Arturo. Sí, qué pena mi intervención, pero con lo que acaba de mencionar pues el profesor Ramiro, yo diría que podría haber otra tercera, pero vamos a mirar cómo puedo encajar dentro de lo que está a mi alcance, cómo, espero que me estén escuchando, ¿sí? Bueno. Sí, profe, dale. Es lo siguiente, digamos que yo cogería como una parte, digamos, espacial de esa franja que vamos a intervenir,
y me planteo la hipótesis desde el comportamiento a futuro, es decir, un ejercicio de prospectiva que me señale si verdaderamente lo que vamos a aplicar en teoría puede darse en cualquier momento, en cualquier época, ese, digamos, ese detonante, ese comienzo. Entonces esa revisión es compleja, porque uno dice, vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, de plan parcial en relación con el Golfo o una parte del puerto que va a detonar ese plan parcial, es decir, nos vamos específicamente a un asunto de cuál va a ser la intervención o el nivel de ocupación que va a generar ese pedazo de puerto o esa parte del puerto, cuál va a ser el espectro que va a tomar de detonante como desarrollo. Entonces, pensarlo desde lo sociológico genera una complejidad en relación para escribir. Desde el asunto arquitectónico espacial, otro asunto, desde lo ambiental. Entonces yo creo que enriquece demasiado, se hace complejo el asunto, pero muy interesante, digamos, como que a uno lo acerca ante ese desconocimiento de poder hacer una apuesta que nos acerque un poco. Uno entiende que Ramiro pues maneja un asunto epistemológico que uno no diría, esto puede aportar, si puede ser cierto de que la teoría se cumpla desde ese comportamiento social, desde aterrizar que la teoría misma de la función administrativa pues a través de las políticas trate de conducir sociedades en torno a que logremos este desarrollo. Espero pues como dentro de este mar digamos, no de impotencia, sino de la construcción de eso que queremos hacer en este libro, pues conduzca a que salga un saber, que salga, por lo menos tenga una salida. Eso es como lo que considero, señores. Gracias, profe Carlos. El profe Jairo García. Profe Jairo, no lo escuchamos. Bueno, mientras vuelve el profe Jairo, entonces démosle la palabra al profe Ángel Emilio. Profe Ángel Emilio. Les voy a comentar lo siguiente. Ante la propuesta que nos plantea el profesor Gustavo, pensemos entonces en artículos para el caso de la línea del profesor Gustavo para ser publicados en Nova Edera o en la revista de administración. Dentro de las políticas que actualmente se están delineando, y estaba conversando con el decano de investigaciones, es que todo texto que se produzca, sea electrónico o sea revista o sea boletín, ya deben de tener ISSN para poder de que lleven de la ESAP. Es decir, están proponiendo como modelo el caso de la revista del profesor Jacinto Pineda. Él tiene una revista en Boyacá y se me escapa en este momento el nombre, pero el nombre es muy conocido. Se me escapa en este momento el nombre. Y en esa revista se está tomando como modelo y recordemos él ha logrado grandes avances. Entonces dice, conexión, por ejemplo, de Antioquia, se dijo muy claramente, ya debe sacar ISNN para poder de que salga diciendo Escuela Superior de Administración Pública y que cuente con ese permiso editorial y que ya cada producción que hagamos debe tener esa, como ese aval, debe tener como esa parte de ese aval. Entonces miren una primera parte. Luego es que vamos a volver a indexar nuestra y vamos a tener artículos con calidad científica que salgan a nombre de la escuela. Entonces, desde la perspectiva, podría pensarse, dado que de pronto puedan existir temores
de aventurarnos a algo nuevo y en ese trabajo en equipo sobre una línea o no tenga la posibilidad de decir, no, porque yo no he trabajado Golfo Urabá, pero puedo trabajar perspectivas teóricas desde la ingeniería ambiental. Entonces, se puede desarrollar tranquilamente esa postura, se puede desarrollar y hacer un artículo para ser llevados al comité editorial de la revista Administración y Desarrollo Innovad Vera. Ahí se podría hacer y le daríamos vida. Y trabajamos ya una investigación un poco más práctica, pensando en los nuevos desarrollos del territorio del Golfo de Urabá, que valdría la pena. Y ahí yo me matriculo con el profesor Gerardo. No sé, esa sería la alternativa. Es cierto, el caso es que nosotros no podemos ya publicar sin que primero pasen nuestros artículos al comité editorial para que lleven el sello que diga Escuela Superior de Administración Pública de Antioquia. Ahí se nos exige y ahí tenemos que ser muy responsables. Y máxime yo que estoy dentro de ese comité. Entonces, les planteo esa inquietud. No sé si estaré desenfocado, pero quiero que lo piensen, amigos. Piénsenlo bien. El hecho de que por donde se haga hay exigencia académica y siempre será nuevo. Así hablemos desde nuestra disciplina. Uno aprende mucho cuando escribe. Uno aprende mucho y uno se encuentra con una discusión con lo que uno creía que sabía. Entonces, tengan pendiente eso, que aunque yo escriba, yo debo estar aportando. Yo debo estar aportando. Ahí es donde tienen que pensar ustedes. Y gracias, amigos. Gracias, profe. El profesor Jairo ya está por ahí. Profesor Jairo, ¿estás por ahí? Es que no te escuchamos, profe Jairo. Luis Alberto Gutiérrez. Listo. Buenos días para todos. Hola, profe. A ver, primero, pues manifestar mi total acuerdo con lo que acaba de decir el profesor Ángel Emilio. Y segundo, manifestar que tenía mucho temor de decir lo que voy a decir, pero la intervención del profesor Ramiro me abrió completamente el espacio y es en este sentido. Yo veía en la intervención del profesor Ángel Emilio, la intervención inicial que él hizo, veía que podía haber espacio o para una publicación grande, mucho más amplia y recogedora, que comprendiera a su vez tres secciones o tres apartados grandes, que a su vez contenga unos capítulos, que ya se convendría posteriormente en qué sentido iría. O la otra alternativa que me surgió a raíz de la intervención del profesor Ramiro es botar un poquitico el miedo que nos invade en este momento, que yo también lo siento, y abocar la publicación de 3 libros, en este caso serían 3 publicaciones más pequeñas, mucho más sintéticas, pero igualmente posibles, y yo creo que eso no amenazaría en modo alguno la calidad, la importancia y la trascendencia que podían llegar a lograr. Entonces, lo dejo ahí en ese plano para ser muy concreto. Otras publicaciones que creo que, dado el número de quienes estamos participando, que ha girado alrededor de 15, podríamos estar hablando de 5 personas por cada una de las publicaciones, cada una de las publicaciones siguiendo las líneas que propuso el profesor Ángel Emilio. O abordar igualmente en ese mismo orden cada una de las secciones que comprendería un gran libro. Este sería una publicación mucho más voluminosa, pero igualmente conteniendo las 3 secciones que recogerían asimismo las 3 líneas propuestas por el profesor Ángel Emilio. Esa es la intervención. Muchas gracias. Listo, profesor Osmar.
Dale, profe, te escuchamos. Bueno, gracias. Era un problema con audífono, como que se gracias al cortaba la profe Luis comunicación. Alberto. Entonces, muchas gracias y buenos días a todos los docentes de la territorial. Yo he venido observando diferentes fuentes de consulta respecto pues al desarrollo del Golfo de Urabá y como bien lo decía uno de los profesores, existe buen nivel de información, bien por el lado de la Gobernación de Antioquia en sus programas de competitividad, la misma Cámara de Comercio, estudios muy recientes todos, y también un documento sobre Urabá Polo de Desarrollo elaborado por la Universidad EAFIDE a través de su programa Urban, entre otros. Analizando el DOFA de los diversos diagnósticos que ha tenido la región, veo dos aspectos importantes que coinciden, digamos, con la temática que queremos adelantar. Uno es en el marco de las oportunidades, siempre se señala pues a Urabá como una región geoestratégica, la mejor esquina de América Latina y tantos otros calificativos pues positivos que se le dan a la región como polo de desarrollo. Por aquí me permito citar de pronto una frasecita muy cautivante de un pescador de Urabá que al ser entrevistado por la revista Semana para una edición especial sobre regiones, dice que imagínese, Antioquia con mar, pero solo ha pensado en la montaña. Ese es el centralismo pues del país y nos trae pues a colación cuál es el sentimiento de gran parte de la población de allá de desarrollar su región en torno, digamos, al mar y como bien lo dijo el profesor Mauricio Manrique, ahora nos da pues como todo, nos abre todo un escenario para el comercio mundial desde Urabá y poder también, como bien lo dice el profesor Ángel Emilio, casi que duplicar el Producto Interno Bruto de la región. Esa sería pues una línea de apoyo. En base a esta línea recomendaría yo, y en sintonía con el profesor Abelardino, ya lo había dicho de pronto en la iniciación del tema hace un mes o mes y medio, tener en cuenta algunos estudiantes que estén terminando la carrera en apartado en Urabá, que no les veo pues desde mi punto de vista y desde la materia gestión de planeación del desarrollo muy buenos argumentos por la experiencia que ellos muestran en la administración pública y demás. Tener en cuenta 2, 3 o 4 de ellos para que nos alimenten con sus artículos e inquietudes. Bueno, y la segunda dimensión del DOFA es debilidades, y allí hallamos como uno de los grandes problemas de la región es el bajo desarrollo institucional, ¿cierto? Ineficiente, ese rompimiento que hay entre la administración pública y sus dirigentes, tema el cual lo podemos encasillar dentro de la segunda propuesta que hace el profesor Ramiro, ¿sí? En base, digamos, a la matriz de administración pública que estamos estudiando. Esta parte que nos recomienda el profesor Ángel Emilio de su lectura sobre felicidad urbana, pues yo pienso que puede ser un anexo, ¿cierto?, que va dentro del desarrollo regional, dentro de los polos de desarrollo, ya que estos pues deben de estar debidamente conectados con los objetivos del desarrollo de Naciones Unidas, que habla de ciudades resilientes, ciudades amenas, etcétera. Esa es pues mi apreciación en principio. Muchas gracias. Gracias, profesor Jairo.
Bueno, no hay más manitos. No sé si el profe Luis Alberto tiene algo más que decir o era de la intervención de ahorita. No, era eso, profe Osman. Muchas gracias. Listo. Profe Mauricio, levantaste la manito, profe. Sí, es que se me ocurre algo después de las otras intervenciones, y es, por ejemplo, nosotros tenemos varios municipios allí y todos hablamos del desarrollo, todos hablamos de que los tipos de desarrollo. Pero yo quiero hacerme una pregunta, ¿realmente nuestros administradores públicos en la región tienen claro a qué tipo de desarrollo le apunta a su municipio? Entonces esa sería una muy buena estrategia de nosotros también, identificar las potencialidades de cada uno de los municipios y diagnosticar a qué tipo de desarrollo se le debe apuntar, porque no es lo mismo la realidad de un municipio A o no B, así tengan la misma región. Pues se me ocurrió eso a mí aquí en la cabeza, porque también es cierto que una cosa es Turbo y otra cosa Apartado, y otra cosa es Necoclí y otra cosa es Chigorodó, y a partir de ahí, entonces, identificar si verdaderamente ellos tienen claro a qué tipo de desarrollo le apuntan en la región, con todo lo que se viene. Si es un desarrollo regional, si es un desarrollo local, si es un desarrollo global, si es un desarrollo local, a qué tipo de desarrollo. Nosotros también podríamos identificar eso y dentro de nuestra propuesta de escritura, tener ese tipo de diagnóstico y entregarlo para que se nutra la administración pública allí de esos elementos. Muchas gracias. Gracias, profe Mauricio. Bueno, yo creo que ahí entonces están recogidas todas los comentarios, inquietudes de los docentes. No sé si alguien más tiene algún aporte, algo más que decir, o ya vamos entonces sintetizando y vamos llegando a acuerdos. Bueno, entonces lleguemos a los acuerdos. Profe Ramiro. Con tu participación en la reunión indica que... Profesor Osmar, aquí estoy. Entonces, profe, no, lleguemos a los acuerdos entonces ya con todos los Bueno, elementos yo presentados. observo 4 perspectivas que me parece importante. Una única publicación, como lo indicamos en la presentación inicial del profesor Ángel Emilio, sobre una única publicación con su ISBN correspondiente que tenga unos capítulos que correspondan a 3 momentos. Región Urabá como eje, factores de economía institucional, intergubernamentalidad y multilateralismo, y felicidad, estado, cobertura regional. Ese es un libro con esos 3 temas a los que los capítulos obedecerían. Observo, profesor Osmar, profesor Ángel Emilio, profesor Gustavo, esa primera opción. La segunda opción es una publicación sobre una de las secciones de la matriz construida para el diplomado o sobre las 3, y también ahí habrían otros capítulos. Podría pensarse en capítulos 1 por sección, o bueno, ya eso lo decidirán los profesores que decidan ingresar en esa segunda opción. La tercera opción es una única publicación, todas con ISBN, una tercera publicación por partes o con grandes secciones de orden, profesor Osmar, sección o parte 1 de fundamentación de la administración pública, sección o parte 2 de técnicas de la administración pública, sección o parte 3, caso aplicativo regional Urabá, con los ejes planteados por el profesor Ángel Emilio. Es una tercera opción. Y una cuarta opción son los capítulos que el profesor Ángel Emilio sugiere, los artículos que el profesor Ángel Emilio sugiere de alguna o algunas revistas especializadas internamente de la ESAP, la que dirige el profesor Jacinto, o las que tiene la ESAP en proceso de indexación. Entonces, observo, profesor Osmar, 4 sugerencias, profesores. Le reitero, en la línea del profesor Luis Alberto, pues hay un número importante de profesores. Pudiéramos pensar en que
cada una sea muy importante. La publicación 1, reitero, ya el profesor Ángel Emilio identificó, por ejemplo, que con el profesor Gerardo pudieran dirigir ellos dos esa primera publicación, si decidiéramos que esa es, en el acompañamiento con la intervención que el profesor Mauricio acaba de realizar de niveles o tipologías del desarrollo territorial con sus matices. De modo que ahí hay 4 posibilidades. Yo quiero insistir que antes de que eso sea inconveniente, es sumamente importante. ¿Cuál pudiera ser la que nos ponga a todos en el mismo escenario y conjugue nuestras expectativas académicas e investigativas? Pues podría ser la número 3, que sea una gran publicación, una macro publicación, profesor Luis Alberto, con 3 grandes secciones o partes. Pero reitero, en la línea también del profesor Luis Alberto, hay un número importante de profesores que pudiéramos pensar entonces en la única publicación en 3 grandes secciones, o pensar en 2 publicaciones, la que el profesor Ángel Emilio y el profesor Gerardo dirigirían con el profesor Mauricio, o la que sugiere el profesor Gustavo de desarrollar la sección, y tendríamos una obra de aplicativos territoriales y una obra de fundamentación en el objeto de la administración pública. Muy en la línea, profesor Carlos Arturo, de la epistemología de la administración pública. Profesor Osmar, hay 4 opciones. Yo insisto, antes que eso sea inconveniente, me parece que es muy interesante y muy importante. El otro aspecto es el siguiente. En todos los casos, cualquiera sea la opción que decidamos recoger, pues vamos a estar asesorando. Es decir, el profesor Ángel Emilio, el profesor Gustavo, el profesor Osmar, el profesor Carlos Hugo, estaremos acompañando cualquiera sea de las opciones, en lo bibliográfico, en lo temático, en el direccionamiento editorial. Estaremos acompañando cualquiera sea la opción que recoja y que coincidamos esta mañana. De modo que, ¿cuál podría tener más viabilidad? Y en esto quiero insistir, en el tema de MinCiencias y en el tema de la política editorial de la ESAP y en el tema del ranqueo de sus currículos científicos. Hay que pensar también en que seguramente una o alguna de esas opciones sea la más pertinente para que los ranqueos ante el currículo de ciencia y tecnología de cada uno de ustedes se mejore en la órbita nacional de MinCiencias. Eso también es muy importante que lo tengamos en el horizonte de la conversación. De modo que ahí, reitero, profesor Beltrán, hay 4 opciones. Un minuto más. Una única con el eje Urabá, una a partir de las secciones de la matriz del diplomado, una gran obra con 3 grandes partes con sus capítulos, que tenga una escala de fundamentación, técnicas y aplicativo sectorial o territorial, y los artículos de revista especializada internamente en la SAT. Profesor Osmar, yo sugiero que pongamos en el escenario esas 4 posibilidades, identifiquemos la o las que más tengan posibilidades de aplicabilidad y realización y coincidamos en eso. Yo insisto, antes del comentario es muy importante, profesor Osmar. No, pero entonces concretemos, ahí están las 4 posibilidades. La vocería y elegir una de esas para ya ir organizando y lleguemos a los grandes acuerdos pues que es necesario llegar en este día. Yo sugiero algo ahí. Identifico que el profesor Ángel Emilio, el profesor Mauricio y el profesor Gerardo tienen totalidad frente al primer programa, un primer momento. Osmar. Listo, sí, profe, dale. Decía que el profesor Ángel Emilio, el profesor Mauricio y el profesor Gerardo tienen una tremenda claridad en el primer punto. Podríamos pensar en que ellos convoquen unos profesores estratégicamente y participemos de esa publicación. O sea, entonces nos dividimos, ¿o qué, profe? No sé, sugiero eso porque es que si no nos quedamos como el corcho y seguimos. Repito, me parece muy importante que hayan... listo. Ellos 3 de todas maneras, recaemos en lo mismo, en el hecho de escribir, que después es el objetivo de ese primer producto, sacar un muy buen texto de esta experiencia del diplomado. Pero en cualquier caso, profesor Osmar, pues igual hay que dirigirse por la política editorial de la ESAP. Sí, claro. Estaríamos obligados al ISBN en cualquiera de las opciones y estaríamos obligados al rigor académico en cualquiera de las opciones porque este comité
va a acompañar, pero también a revisar toda la productividad. Así que me parece que es muy importante eso. Entonces, no sé si les parece pertinente, y reiteramos, intentando avanzar. El profesor Ángel Emilio, el profesor Mauricio, el profesor Gerardo tienen una tremenda claridad en ese primer gran tema. Ahí ya por lo menos habrían 3 capítulos de esa publicación, profesor Mauricio. Seguramente el profesor también está en esa línea, no sé quién más. Bueno, podríamos pensar que allí hay una primera gran publicación. Reitero, profesor Ángel Emilio, intentando avanzar. Si hay otros profes que les parece que desarrollemos las secciones de la matriz, pues ahí también habrá otra posibilidad. O juguemos en la que sugiere el profesor Luis Alberto Osmar, una gran publicación con 3 grandes secciones con subcapítulos. Ese sería también muy importante. Es una única publicación, no riñen entre sí las secciones, las hacemos con procesos de escalaridad temática, de fundamentación a instrumentos y luego aplicativo territorial, y hacemos una gran publicación, tipo una obra con secciones o partes. Profesor Mauricio, profesor Ángel Emilio, profesor Gerardo, también podría ser una opción, y tenemos un gran único texto, profesor Ángel Emilio, profesor Osmar. Eso es muy interesante, esa tercera es muy... Vale, me parece muy interesante. A ver, escuchemos al profe, sí, no sé si lo tenían de la manito pasada o... A ver, rápidamente, el profesor Luis Alberto, profe, para que ya vayamos concretando, y seguramente ya... En la línea de lo que acaba de decir el profesor Ramiro, es que yo creo con todo respeto que la cuarta alternativa no riñe con ninguna de las anteriores, porque al mismo tiempo que vamos construyendo el capítulo que vaya a ser parte formal del libro, se pueden ir haciendo publicaciones que incluso se pueden aprovechar la misma temática, la misma línea, para publicar o diseñar o formular algún artículo que sea presentable y que sea defendible frente al comité editorial y que sirva también para alimentar y dinamizar la publicación de revistas. Yo creo que ambas cosas se pueden hacer, no riñe una cosa con la otra. Eso, profe. Muy bien. Profesor Carlos Arturo. Bueno. Mira, de todas maneras, el orden, buenas, y discúlpeme que entre así en esa forma, pues como tan no usual. Me parece que hemos contemplado las propuestas, pero me llama mucho la atención desde ya la parte operativa. A mí me parece que hay un ejercicio interesante desde Mauricio, desde Gerardo, o también Belardín, y la última que presenta también Beltrán. Pero digamos, por ejemplo, que yo me acomode mucho en una parte operativa, la parte logística. Yo, por ejemplo, aquí ya tengo adelantado una estructura de documento, pues de artículo, que es como la interacción comercial a través de la capacidad instalada que ya tiene la zona. Entonces, ¿dónde encaja eso? ¿Cierto? Porque yo hago mi propio cuestionamiento, lo comparto con ustedes y podemos tomar de varios temas asuntos que van a acercar ese enfoque. Entonces ese es el asunto que me falta a mí como entronizar. Si tomo desde mi propia iniciativa una literatura ajustada precisamente frente de mi visión y desde mi perspectiva, entendiendo pues que esto es un trabajo mancomunado y cómo vamos acercando estos documentos para que haya tiempo de que todos los lean y que tenga esa línea articulada con el propósito de esta edición. Profesor Osmar. Ramiro, dale. Profesor Gerardo, creo que le interrumpimos. Él iba a hacer una sugerencia sobre una única publicación con 3 grandes secciones o partes que a su vez contienen capítulos con un hilo de escalaridad temática, de fundamentación de instrumentos y aplicativos. Profesor Gerardo, compendiaría pues toda esta conversación de hoy y daría cuenta de una única publicación. Yo quiero insistir, profesor Osmar, en la importancia que esto tendrá para los currículos científicos de cada uno de los profesores que va a publicar. Profesor Gerardo, ¿ibas a hacer un apunte sobre eso? Sí, gracias. Sí, yo creo que nosotros tenemos fortaleza y tenemos limitaciones. Es claro que para desarrollar un trabajo, o sea, el trabajo tendría un alcance, porque eso hay que dejarlo claro desde el principio. Obviamente podíamos también apoyarnos con estudiantes y todo eso. Eso lo veo un tanto, pues, que podía abocarse desde cada parte o capítulo o componente de los capítulos o artículo al interior de los capítulos, porque no sé cómo articular, digamos, dentro de todos los docentes que vayamos a escribir,
cómo tomar unos insumos de parte de un trabajo de apoyo a los estudiantes. Yo me refiero mucho a esto, es a fuentes ya escritas que existen. De esto hay documentación, como ya muchos lo han mencionado. Hay trabajos ya desarrollados por múltiples agencias de las cuales podemos pues tomar información y obviamente pues validarla y si es necesario pues retomar algo y consultarlo con alcaldías, con alguna agencia en Urabá, la gobernación, pues lo tendríamos que hacer. Un trabajo de campo específico, muy difícil lo veo, pues lo veo con algunas limitaciones, difícil no es. Yo me sentaría mucho en la tercera, precisamente porque ahí le estaríamos dando la línea territorial, podíamos integrarlo del diplomado, podía cada docente, digamos, en la medida de sus posibilidades, de sus disciplinas, pues hacer aportes de diferentes vertientes de la administración pública, obviamente llevándolo al referente de Urabá y que sea una sola publicación. Yo creo que eso también hay que mirar el tema de las posibilidades de que podamos concretar un producto que sea definible, que lo podamos planificar, empezar a trabajarle. Yo veo claro que algunos docentes podrán también empezar a escribir sus textos, sus artículos y postularlos a revistas de la universidad, etcétera. Pero en este caso sería integrarnos todos, hacer el esfuerzo de integrarnos alrededor de un solo propósito, una sola publicación, válido que puedan haber otra después. Eso podría ser también como grupo de docentes de la territorial, pues podríamos articular luego a otro proyecto colectivo. Pero yo lo vería pues con la venia de los que han intervenido en tal sentido, o en otra alternativa, yo me vería muy ubicado en la tercera, precisamente porque ahí podíamos congregarnos y definir ya un proyecto, una sola publicación donde caben todo lo que se han ido planteando, inclusive los trabajos que ya, lo que el profesor Ángel Emilio, ya hay un aporte ahí, habrían otros aportes de lo internacional, las disciplinas que maneja como magíster el profesor Beltrán en materia administrativa, todos tendríamos que aportarle, y yo insistiría, no en abstracto, haciendo el esfuerzo de analizarlo bajo el lente territorial de Urabá, precisamente para que tenga esa pertinencia, el trabajo sea útil, pueda ser, digamos, llevarlo a otros foros, etcétera. Entonces yo me vería como ahí. Obviamente si hay otra alternativa que salga, pues obviamente voy a estar en la que se selecciona. Era eso. Gracias. Listo, profe Ramiro. Entonces, no sé si concluimos en que sería esa gran publicación dividida en sesiones, por lo pronto. Pues yo observo que puede ser una posibilidad. Escuchamos al profesor Ángel Emilio, el profesor Mauricio de nuevo. Pero el profesor Ángel Emilio en este momento está atendiendo la reunión del... Bueno, porque pensaría que esa es una muy buena sugerencia, profesor Gerardo. En un momentico, porque está ahí... ¿Cuál es la ventaja de una gran publicación de esa naturaleza? Que se le hace un prólogo científico, un prólogo temático muy importante, profesor Osmar. Eso también, yo estoy pensando siempre en esa perspectiva, profesor Mauricio, profesor Luis Alberto, de MinCiencias, pues de que nosotros pongamos ahí un producto que sea de nuevo conocimiento en lo posible, que sea de apropiación social de conocimiento, como lo exige el ministerio. Yo creo que eso es muy importante también que lo pensemos, profesor Osmar, profesor Luis Alberto. Ahí tendríamos un texto de generación de nuevo conocimiento, podría ser. Yo pensaría, profesor Gerardo, profesor Luis Alberto, profesor Mauricio, profesor Gustavo, no sé cuál sea su opinión, que esa podría ser una posibilidad, un gran documento, un gran libro con ISBN, con 3 grandes secciones, y desde luego con filtros académicos para que sea de buena calidad, y sería una única publicación, profesor Gerardo, profesor Mauricio, profesor Luis Alberto. Profesor Gustavo, ¿cuál es su opinión sobre eso? Jairo García. Profesor Jairo, lo escuchamos. Gracias. Yo me uno a la propuesta del profesor Ramiro Vélez y acogida también por otros profesores presentes en esta reunión, con un solo libro con 3 secciones, para una sola sección o inclusive para las 3 podemos aportar nuestros artículos, ya que tenemos pues una formación holística en este sentido. Además, pues si nos enfocamos por polo de desarrollo, pues estamos en sintonía, digamos, con una de las grandes temáticas que se deben impulsar para la región.
Y si nos vamos por la aplicación del diplomado en base a la matriz del profesor Ramiro, pues yo creo que le damos solución a uno de los problemas también neurálgicos de la región, cuál es la falta de mejor desarrollo institucional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mauricio. ¿Cuál es su opinión del tema? No, yo estoy en esa línea. A mí me gustaría y apoyo que sea un solo proyecto, una sola publicación con estos tres ejes temáticos, con estos tres ejes que le sumen a esa misma temática. Muy de acuerdo con esa postura. Un solo producto, pero teniendo sus capítulos o teniendo esas subsecciones, no sé cómo llamarlo, y que todo vaya ahí concatenado, insisto, desde la experticia de cada uno de nosotros. Y sería un trabajo en equipo, sería un trabajo con una fuerza superior. A mí me encanta esa propuesta de que sea un solo producto. Profesor Mauricio, muchas gracias. Le damos lineamiento, una primera sección de fundamentación de la administración pública, una segunda de niveles gerenciales e instrumentos, profesor Gerardo, y una tercera, profesor Gustavo, de aplicabilidad regional, como lo han sugerido. Profesor Gustavo, usted va a intervenir, lo escuchamos. Sí, profe, no, es eso, hermano, me parece que es una muy buena propuesta que puede reunir tanto los esfuerzos que hemos realizado durante el diplomado y las reflexiones que ha suscitado, como trabajos que ya algunos docentes tengan sobre el objeto específico que nos propone el profe Ángel Emilio, maravilloso, o que quieran sumarse, digamos, a ese trabajo más aplicado a Urabá, válido, me parece muy bueno que... Profesor Beltrán, ¿cuál es su opinión? Sí, Ramiro, no, yo estoy de acuerdo. Sí, manejar unos elementos comunes y lo otro de los módulos y el saber de cada uno. Profesor Gerardo, muchas gracias, profesor Abelardino. Sí, profesor. En el mismo orden pues, de ideas y un producto, digámoslo así, grande que recoja el saber de todos los participantes, obviamente con el apoyo y asesoría de quienes lideran, pero pienso que es una idea buena y que puede darnos un producto que nos dé un muy buen arranque para este proyecto. Muchas gracias, profesor Osmar. Para que cerremos entonces, es ponerle un cronograma a unos temas, profesor Jairo, ya lo escuchamos, un cronograma de una versión preliminar del capítulo. Ahí daríamos nosotros un espacio, profesor Mauricio, profesor Osmar, para que hagamos el ejercicio de lineamiento, porque una publicación por secciones tiene un formato editorial específico, y es un formato editorial específico que implica un nivel introductorio, una edición de orden científico. Eso lo trabajaremos nosotros como comité académico. Pues la propuesta que nos presentaremos, porque ya es ponerle programas a los preliminares, a las asesorías y desde luego a la entrega final. Estaríamos atentos para presentarle esta información al profesor Ángel Emilio y para que él nos comparta los direccionamientos editoriales. Ya nos dio dos pistas, que todos deben tener ISBN y que deben condicionarse a una revisión de un comité editorial de orden territorial, un comité de edición, perdón, de orden territorial. Ahí entonces vemos que lo fundamental ahí es que le pongamos a este profesor Osmar un cronograma que empieza por nosotros en el comité académico de diplomado, que consiste en dar direccionamiento de cuáles serían los componentes por cada macrosección del libro y desde luego el direccionamiento editorial para cada uno de los capítulos que va a aportarse. Sugiero que eso sea de esa manera, profesor Osmar. Ya le presentamos entonces el informe al profesor Ángel Emilio sobre el acuerdo en el que hemos quedado profesor Osmar. Listo, profe. ¿Consideras que nos pongamos una fecha o lo vamos hablando ya en el transcurso del diplomado? Creo que lo importante es, como comité académico, diseñar el formato de política editorial, porque sería una obra con 3 macrosecciones o partes. Eso hay que darle direccionamiento para el tema de la composición de los capítulos. Entonces ya les haríamos llegar a los profesores que van a participar de la publicación esos direccionamientos por cada capítulo y por cada sección,
porque esa sección terminan por unirse entre sí por línea temática. Ya les contaremos eso con detalle. Eso significará que esperaríamos que antes de este viernes podamos entregarle a los profesores el direccionamiento por capítulo, incluso los niveles de diseño bibliográfico, para que le pongamos una fecha, un preliminar, profesor Osmar. Listo, profe. Entonces quedamos así ya. Entonces esa es una reunión, pregunta, una gran publicación. Señor. Una pregunta. Los profesores que asistimos hoy, vos ya tenés el dato para saber quiénes vamos a estar en lo del libro. Sí, sí, ya tengo aquí ya la asistencia. Entonces ya yo voy organizando esta parte. Osmar, antes de que cerres, yo quiero un comentario. Osmar, un comentario de mi parte. Creo que es muy importante, profe, es el compromiso que ustedes tienen con esta actividad académica y agradecerles muchísimo porque esto le da un nivel a la SAP en la sede territorial y le da un nivel a nuestra relación como grupo de profesores y grupo académico. Eso es muy importante. Profesor Osmar, discúlpame que te interrumpí. No, profe, antes también a vos, pues me uno también a ese agradecimiento a todos los docentes que hoy nos acompañaron. Igualmente, pues a los que nos van a acompañar esta semana, que tienen este gran compromiso académico por dar a conocer pues como lo aprendido en el diplomado y los productos pues que pueden surgir también del diplomado. Entonces, agradecerles la sesión, pues la grabamos. Y compromiso. Además de los 12 o 13 docentes que están aquí ya disponibles para el producto, puede que aparezcan otros más. Entonces ya también con ellos vamos organizando. Dale, profe. No, era que me estaba cortando y habías perdido el micrófono. Bueno, no, les decía justamente eso, que la sesión la estamos grabando para aquellos docentes que de pronto hoy no pudieron estar por algún compromiso previo. Entonces, además de los 11 o 12 docentes que aquí están con nosotros para el tema del producto, capítulo del libro, puede que se unan más. Entonces, ojalá, seguramente en la reunión de mañana ya el diplomado haremos un poquito de eco como a estas reuniones y ya iremos organizando como todo lo pertinente para ello. ¿Listo? Entonces, quedamos en eso, profe Ramiro, una gran publicación por sesiones, esperando línea editorial de la SAT para que ya le empecemos a trabajar. Y ya el comité entonces ya organizaría todo el tema de las sesiones y las líneas de cada una de las sesiones. Profesor Osmar. Señor. Una preguntita. Solamente nosotros, los de hoy, participamos con esta fecha, no con las de la semana, ¿no? No, señor. No. Si usted, hay docentes que de pronto querrán hacer 2 productos, ¿cierto? No sé. Si usted quiere hacer 2 productos, puede estar en el otro producto. ¿Sí? No, personalmente un solo producto. Bueno, día de hoy. No, entonces solamente con esta reunión. Perdón, profesor Osmar, si voluntariamente quiero enterarme de los alcances y contenidos de los otros colegas de estas otras sesiones, pues no hay problema, ¿ok? No, señor, no, claro que no hay problema, para nada. Para nada. Bueno. Siempre ustedes se dan cuenta que las invitaciones todas son abiertas, entonces no hay ningún problema si usted quiere participar voluntariamente de los otros encuentros. Antes agradecerle pues también la disposición ahí y el interés de acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Listo. Profe Luis Alberto, ¿ibas a decir algo? No, señor, lo que pasa es que la mano se quedó levantada y no sé por qué, pero no, ya lo que iba a decir. Entonces no sé si hay alguna comentario o pregunta final, o si no, profe Ramiro, pues vamos cerrando ya el encuentro de hoy. Muchas gracias, profesor Luis Alberto, me da mucho gusto saludarlo, muchas gracias. Igual, Ramiro, muchas gracias. Un placer. Bueno, muchas gracias a todos, muy amables, gracias por acompañarnos y por este trabajo académico que se va a lograr. Mauricio. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buen día, gracias y un feliz día para todos. Sí, aquí estoy. Una consultica. Osmar. Señor. Sí. Luz Marleni ya se marchó. ¿Quién? Luz Marleni. Sí, señor, ya se marchó. Ya se marchó. Mauricio, un segundito, te hago una consulta. Osmar. Sí, claro.
Profe, se te están recortando un poquito, dale. A mí se está entrecortando ahí. No, dale. Pues Mauricio, ¿cómo vas? No, muy bien, Ramiro, muchas gracias. Profe Ramiro, no se le escucha. Profe Ramiro. Se nos fue el profe Ramiro. Silencio ahí un momentico el micrófono. Profe Ramiro. No, aquí estoy, profe. Ah, bueno. Ahí está el profe pendiente, profe. El profe. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? No. Que bueno, si ya el profesor Ángel Emilio sí le iba a decir a Mauricio que desatrasáramos al profesor Ángel Emilio, le iba a pedir ese favor al profe. Pero ya yo deseo para que compartamos el profe el acuerdo profesor Ángel Emilio. Hombre, entonces quedamos ahí. Ramiro, te hago una pregunta. Hola, Beltrán, hola. Hoy hay una reunión de grupo de investigación. ¿Hay que asistir a eso? Yo llegó correo. A ver, le iba a decir al profesor Mauricio